Ashley Mitchell siempre había sido la reina indiscutible de Brooklyn Nine. Su confianza era palpable, cada gesto, cada mirada y cada palabra transmitían autoridad. Los pasillos se inclinaban ante su presencia, y nadie osaba desafiarla. Para ella, el poder se medía en miedo y admiración, y cada pequeño gesto de sumisión de sus compañeros reforzaba su ego. No había nadie capaz de contradecirla, ni de hacerla dudar. Hasta que llegó Maya Johnson. Maya, la nueva estudiante de Chicago, no mostraba miedo alguno. Caminaba por los pasillos con la calma de quien no tiene nada que temer, ignorando las miradas inquisitivas y los susurros de los curiosos. Su silencio era un enigma, y su expresión, fría y distante, un desafío silencioso. Ashley, acostumbrada a dominar con facilidad, sintió por primera vez un hormigueo inquietante en su interior, un pequeño indicio de vulnerabilidad que se transformó rápidamente en ansiedad. Reconocer que alguien no le temía era admitir una debilidad que Ashley nunca había aceptado. Los primeros días, Ashley intentó probar los límites de Maya. Comenzó con miradas intimidantes, comentarios sarcásticos y susurros de burla. Courtney y Brianne, sus amigas leales, acompañaban cada maniobra, reforzando la sensación de presión sobre Maya. Pero Maya permanecía inmutable. Esa calma desconcertante hizo que Ashley sintiera que su poder se resquebrajaba lentamente. Cada intento de provocación fallido alimentaba la inseguridad que crecía en su interior. Ashley, que había estado acostumbrada a ser imbatible, empezó a cuestionarse, ¿cómo podía alguien permanecer indiferente ante su autoridad? La situación escaló cuando llegó el momento del gimnasio. Allí, Ashley veía una oportunidad para demostrar su supremacía con la ayuda de su hermano, Zach, el capitán del equipo de fútbol. Con su altura, fuerza y popularidad, Zach era una extensión de la autoridad de Ashley, y Luke, su amigo problemático, se sumaba con entusiasmo a cualquier acto de intimidación. Maya, sin embargo, no cedió. Cada intento de Zach de obstaculizarla, cada roce y empujón que Luke intentaba, era neutralizado con una agilidad y precisión sorprendentes. Maya no solo mantenía el control, sino que parecía anticipar cada movimiento, convirtiendo cada ataque en una oportunidad para demostrar su dominio sereno y calculado. El punto culminante llegó en la cafetería. Ashley decidió que era el escenario perfecto para humillar a Maya públicamente. Con pasos deliberados, se acercó a su mesa y chocó intencionadamente su bandeja, esperando provocar una reacción visible. El ruido de la comida cayendo al suelo resonó como un golpe en el silencio expectante del lugar. Los estudiantes contuvieron la respiración, seguros de que Maya finalmente mostraría algún signo de debilidad. Pero Maya permaneció erguida, su rostro sereno, con una ligera sonrisa que desarmó a Ashley. Por primera vez, Ashley sintió miedo. No el miedo trivial de perder un juego, sino la certeza paralizante de que su poder se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Esa noche, Maya regresó a casa, un lugar que siempre le había brindado refugio y fortaleza. Se sentó en el sofá, cerrando los ojos y recordando su pasado en Chicago, cuando un incidente con otra chica, Erika, la obligó a transferirse de escuela. Marcus Johnson, su padre, había sido su guía y mentor, enseñándole que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la disciplina, el autocontrol y la habilidad de protegerse sin perder la calma. Esa noche, mientras narraba los eventos a su padre, Maya comprendió que no bastaba con permanecer en silencio, debía actuar, poner fin al acoso de Ashley sin sacrificar su integridad. A la mañana siguiente, Maya encontró un mensaje provocador en su casillero, después de la escuela, detrás del gimnasio. Be there if you don't want to be called a coward forever. Cada palabra estaba cargada de desafío, diseñada para intimidar y atraer la atención de todos. Los pasillos estaban llenos de murmullos, todos esperaban que Maya se acobardara. Pero ella avanzó con paso firme, consciente de la necesidad de enfrentar el conflicto con resolución y calma. Cuando llegó al lugar de la confrontación, Ashley y su grupo la esperaban, seguros de que podrían restaurar su autoridad. Ashley lanzó insultos y amenazas, confiando en que la presión de sus amigos y su propia reputación intimidarían a Maya. Pero Maya no se movió, no titubeó. Cada intento de Zach y Luke de actuar fue neutralizado en segundos. Zach, con toda su fuerza, fue derribado con un movimiento fluido y preciso, Luke fue reducido a la sumisión con una técnica que combinaba velocidad, control y conocimiento de la fuerza de su oponente. Los estudiantes observaban, incrédulos, como la chica que había llegado como nueva controlaba a los más fuertes de la escuela con serenidad absoluta. Ashley, viendo caer a sus aliados, sintió por primera vez la impotencia.
Su orgullo y su necesidad de control comenzaron a resquebrajarse. Intentó atacar directamente a Maya, esperando recuperar algo de dignidad, solo para descubrir que cada movimiento suyo era anticipado y contrarrestado. La sensación de omnipotencia que había definido su vida se esfumaba ante los ojos de todos. Maya, con palabras claras y voz firme, le recordó que la pelea no era suya para empezar, pero sí para terminar. Tú elegiste esta pelea, no yo. Yo no pierdo. Era la manifestación pura del poder verdadero, control de sí mismo, justicia y autocontrol. Tras la confrontación, la atmósfera de Brooklyn cambió radicalmente. Los estudiantes comenzaron a percibir que la verdadera autoridad no se imponía con miedo o dominación, sino con integridad, valentía y serenidad. Asley quedó aislada, enfrentando la realidad de que su poder era efímero y frágil. Mientras tanto, Maya caminaba con calma, sin arrogancia, solo con la seguridad de haber actuado correctamente. Su victoria no fue de orgullo, sino de justicia y control sobre su propia vida. Con el tiempo, la historia de Maya y Asley se convirtió en una lección viva en Brooklyn. Los estudiantes aprendieron que la fuerza real no está en dominar a otros, sino en defender lo correcto sin perder el respeto por uno mismo ni por los demás. Maya demostró que el poder más grande es el de dominarse a uno mismo, elegir cuándo actuar y hacerlo con dignidad. La escuela, antes gobernada por el miedo, comenzó a transformarse en un lugar donde se respetaban los valores auténticos y se reconocía la importancia del coraje y la integridad. Maya no buscaba la fama ni la autoridad. Su objetivo era vivir en un entorno donde el respeto y la dignidad humana fueran la norma, y no la excepción. Su ejemplo enseñó a todos que la verdadera fuerza no consiste en humillar, sino en proteger y mantener los propios principios, incluso frente a la adversidad. Brooklyn nunca volvió a ser la misma, un nuevo orden basado en valores genuinos y respeto mutuo emergió, marcado por la lección imborrable que Maya ofreció con sus acciones y su carácter. Cada paso de Maya por los pasillos se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se impone con temor, sino con firmeza, autocontrol y valentía para enfrentar los desafíos sin perderse a sí misma. Su historia mostró que el poder más grande es el de controlar la propia vida, mantener la integridad y actuar con justicia, transformando no solo a quienes la rodean, sino también la cultura de toda una escuela. Mientras Maya se alejaba de la cafetería, el murmullo de los estudiantes se convirtió en un zumbido constante, lleno de sorpresa y admiración. Algunos se acercaban entre sí, susurrando. ¿Viste eso? Zack y Luke en el suelo en segundos. Dijo uno, asombrado. Y Asley, nunca la había visto tan indefensa, respondió otro. Maya caminaba con paso firme, pero en su interior un torbellino de emociones aún giraba. Sabía que no había buscado la confrontación, pero tampoco podía permitir que el bullying continuara. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, y con cada eco, Maya reafirmaba su decisión de no dejarse intimidar nunca más. Al llegar a su casillero, Maya se detuvo un instante. Recordó las palabras de su padre: recuerda, Maya, no se trata de quien es más fuerte. Se trata de quien mantiene su calma y su respeto, incluso en los momentos más difíciles. Esa frase había sido su mantra durante toda la confrontación. Respiró profundamente, dejando que esa certeza llenara cada fibra de su cuerpo. Por otro lado, Asley estaba sentada en su casillero, temblando mientras trataba de procesar lo sucedido. Sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, ahora reflejaban confusión y miedo. Intentó recordar todos los pasos que la habían llevado hasta aquí, y por primera vez, se dio cuenta de que había subestimado a alguien no por su tamaño o fuerza física, sino por su determinación y autocontrol. Brianna y Courtney, que habían permanecido junto a Asley durante todo el proceso, se movieron con cautela a su lado. Ambas evitaban mirarla directamente, conscientes de que la caída de Asley había sido total y que cualquier palabra de consuelo sonaría hueca. La chica que había gobernado Brooklyn con una mezcla de miedo y admiración ahora era un reflejo de vulnerabilidad extrema, un recordatorio de que ningún poder basado en la intimidación era invulnerable. Mientras tanto, Maya se dirigía a la clase de historia, su mochila colgando con naturalidad sobre su hombro. Al pasar por los pasillos, los estudiantes la observaban, algunos con respeto, otros con curiosidad, y muchos con una mezcla de ambas emociones. Sabían que lo que habían presenciado el día anterior había sido algo más que una simple pelea, habían sido testigos de una redefinición de la fuerza y la autoridad en la escuela. En el aula, Maya se sentó en su lugar habitual, al fondo, junto a la ventana. La luz de la mañana entraba suavemente, iluminando su rostro mientras observaba la clase con atención.
No había rastro de arrogancia ni de satisfacción, su única preocupación era comprender y absorber cada lección, demostrando que la verdadera fuerza también residía en la concentración y la disciplina. Ashley, en cambio, permanecía en su propia clase, luchando contra una mezcla de emociones que la consumían, humillación, ira, incredulidad y tristeza. Recordaba cada instante de la confrontación, como sus movimientos habían sido anticipados, como la calma de Maya había desarmado su autoridad y como la percepción de todos los estudiantes había cambiado en un instante. Cada recuerdo era un golpe que reforzaba la lección más dura, el poder basado en la intimidación y el miedo es efímero y frágil. Durante el recreo, un grupo de estudiantes se acercó a Maya, queriendo conversar y entender lo que había sucedido. Algunos buscaban consejo, otros simplemente querían escuchar de primera mano cómo se había sentido la chica que había enfrentado a la temida Ashley Mitchell. Maya les habló con calma y sinceridad, compartiendo su experiencia. No quería pelear, dijo, pero tampoco podía quedarme en silencio. A veces, mantenerse firme y defender lo que es justo es la única manera de detener el daño. Sus palabras resonaron entre los presentes, generando un cambio palpable en la percepción de los estudiantes. La autoridad ya no se medía en miedo, sino en la capacidad de mantenerse firme, en la calma frente a la presión y en la valentía de actuar con justicia. Ashley, observando desde lejos, sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. La humillación del día anterior se había transformado en un aislamiento tangible. Nadie se acercaba a ella, los antiguos aliados ahora evitaban cualquier contacto, y los estudiantes que antes la admiraban ahora la miraban con indiferencia o incluso desprecio. Cada paso que daba era un recordatorio del colapso de su imperio de miedo. Esa tarde, al salir de la escuela, Maya caminó con paso ligero hacia su casa. Cada respiración era un recordatorio de la lección aprendida, la verdadera fuerza no se demuestra con violencia ni con control, sino con autocontrol, disciplina y la capacidad de proteger a los demás sin perder la propia integridad. Su mente repasaba la frase de su padre, no se trata de quien inicia la pelea, sino de quien tiene el valor de terminarla con dignidad. Al día siguiente, la rutina en Brooklyn Ig había cambiado notablemente. Los pasillos ya no estaban dominados por el miedo ni la intimidación. Los estudiantes empezaban a reflexionar sobre sus acciones, sobre el poder y sobre el respeto mutuo. La caída de Ashley se había convertido en un catalizador para el cambio, y la presencia de Maya se percibía como un símbolo de justicia y fortaleza serena. Incluso en la cafetería, los antiguos aliados de Ashley se mantenían a distancia, conscientes de que el poder ya no se medía por fuerza física o popularidad, sino por la capacidad de mantener la calma y la integridad frente a la adversidad. Los murmullos sobre Maya ya no eran de temor, sino de respeto y admiración. Finalmente, Maya tomó una decisión que definió aún más su carácter. Caminó hacia la mesa donde Ashley permanecía sola, con el corazón latiendo con fuerza pero con paso firme. Se sentó frente a ella y, con voz clara y serena, le dijo: «Ya terminó todo. No quiero continuar con esta pelea inútil. Espero que tú tampoco». El silencio que siguió fue absoluto. Ashley, paralizada por la mezcla de humillación y comprensión, no supo qué responder. En ese momento, entendió que la verdadera victoria no consistía en dominar a otros, sino en reconocer la fuerza del respeto, la integridad y el autocontrol. Maya se levantó, dejó su bandeja a un lado y caminó hacia la salida, sin rastro de arrogancia ni de triunfo. Cada paso que daba reforzaba la lección que había impartido: el poder verdadero no se obtiene imponiéndose sobre otros, sino manteniéndose fiel a uno mismo, defendiendo lo justo y actuando con dignidad incluso frente a la adversidad. Con el tiempo, Brooklyn Ig adoptó esta nueva filosofía de respeto y responsabilidad. Los estudiantes comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones y sobre la importancia de enfrentar los conflictos con integridad. La historia de Maya y Ashley se convirtió en una lección que resonaría durante años, recordando a todos que el verdadero poder reside en la capacidad de controlar la propia vida, mantener la calma y defender lo correcto sin recurrir a la intimidación. Al final, Maya enseñó que la verdadera autoridad reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de enfrentar la adversidad con calma y de proteger a los demás sin recurrir al miedo o la violencia. Su historia con Ashley se convirtió en un legado de respeto, valor y fuerza interior, una lección que los estudiantes de Brooklyn Ig nunca olvidarían. La victoria de Maya no fue solo sobre Ashley, sino sobre todo el sistema de miedo y opresión que antes dominaba la escuela.
Con serenidad, dignidad y autocontrol, Maya mostró que la verdadera fuerza no busca aplastar a otros, sino inspirar respeto y justicia.